Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de La Tacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio La Tacunga en Ecuador. Estamos nuevamente, como todos los sábados, con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de La Tacunga, donde se reflexiona y se estudia el catecismo de la Iglesia Católica, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Se transmite todos los días sábados a través de Radio La Tacunga y de las redes sociales. Hoy tenemos con un invitado desde la hermana República de Colombia, Elkin Darío Hernández Linares, proclamador de la palabra, animador bíblico de la diócesis de Cúcuta en Colombia, con quien vamos a tratar el tema del catecismo, una visión anticipada del reino, la transfiguración, numerales 554 hasta el 556. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Hermano Elkin, muy buenas tardes, bienvenido a Un Pueblo que Camina. Muy buenas tardes para todos, que el Señor les bendiga. Mucho gusto, mi nombre es Elkin Darío Hernández Linares y pues mi oficio en la iglesia es proclamador y también estoy en lo que es la animación bíblica de la pastoral de la diócesis de Cúcuta. Perfecto, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vamos a pedirle a nuestro invitado que nos cuente su testimonio de vida, quién es Elkin Darío Hernández, cómo se involucró con la iglesia. Por favor, hermanito, háganos conocer su testimonio. Bueno, el testimonio de vida es en la iglesia pues es como un poquito jocoso, ¿no? Diría yo. Una persona normal del mundo como cualquier otra persona que solamente iba a misa, un bautizo, un matrimonio en diciembre, la misa de aguinaldo, pero la verdad no tenía nunca pensado llegar a la iglesia. Cierto día, pues estaba descansando un domingo y pasaron dos vecinos y me invitaron a la misa. Vamos a la Eucaristía. Entonces yo les dije, pero no me he bañado, no importa, lo esperamos. Y pues yo les vi la intención de esperarme, pues yo me paré y me alisté y me fui con ellos. Llegué a la iglesia y faltaba un lector, alguien que proclamara la primera o la segunda lectura, no recuerdo bien. Y entonces ese día pues me pidieron el favor. Pues, yo nunca había leído en la iglesia y pues me daba nervios, me daba miedo. Y de verdad que subí allí al ambón y empecé a leer, pero a mí me temblaba todo. Me temblaban las piernas, las manos, la voz. Pero no sé, o sea, el Señor cuando hace la obra, Él es maravilloso, Él es perfecto en todo lo que hace. Ese día pues terminé, el padre dijo, no, lo hizo muy bien para ser la primera vez, esperamos que siga viniendo. Y de verdad, hermano, que de ahí en adelante, cada 8 días yo sentía ese anhelo de ir a la iglesia, a la Eucaristía y para colaborar con las lecturas. Y desde eso ya van para 9 años que sentí el llamado y el Señor pues me abrió las puertas por ese lado. Y para llegar a la animación bíblica, pues fui a reclamar una partida de bautizo para una amiga y había una señora ahí despachando y pues yo la distinguía de otra parroquia y me hizo la invitación a la animación bíblica. Me dijo, empieza el sábado, lo invito, vaya. Y pues yo me fui el sábado y yo no había quedado en cuenta. Y ese día pues nosotros llegamos y nos recibían con un cafecito negro
y un mensaje bíblico. Y el mensaje bíblico decía, Señor, me has seducido y yo me he dejado seducir. Jeremías 27. Y de verdad que ese día me sentí lo más de bien allí cuando recordé que estaba cumpliendo años. Entonces, para mí fue el mejor regalo que he tenido de parte de una persona que no me conocía. Pues fue invitarme para allí y fue precisamente el día de mi cumpleaños. Y desde ahí estoy en animación bíblica, ya cumplo 4 años en febrero, el 1 de febrero, y pues me he sentido muy bien. Y de verdad que pues el trabajo pastoral con lo que es la animación es algo muy bonito, porque ahí es cuando uno como laico, como en ese apostolado, uno se da cuenta de la necesidad de la palabra de Dios en el pueblo. Nosotros, cuando no conocemos la palabra de Dios, andamos como una veleta, ¿no? Para donde nos lleve el viento. Y por eso es que el proselitismo de las sectas se ha difundido demasiado, porque el acceso de la palabra que tiene el pueblo, si nosotros como católicos no la llevamos, pues ellos la van a escuchar de otra persona, pero ya un evangelio tergiversado, equivocado. Entonces, desde ahí en adelante me di cuenta de que realmente el pueblo necesita conocer la palabra de Dios y por eso pues me dediqué y me quedé de lleno, porque es la animación bíblica, para poder seguir compartiendo y pues tratando de llevar pues lo que nos enseñan, compartirlo con esas personas. Entonces, pues más o menos eso así como resumidas cuentas es lo que yo pues hago. Y la proclamación de la palabra en la Catedral San José de aquí de la ciudad de Cúcuta, los domingos en la mañana. También voy y colaboro allí. Pero mi servicio pastoral lo hago en la parroquia Santa Lucía, aquí de mi barrio. Y pues ahí vamos trabajando, hermano. Ahí vamos trabajando y eso es realmente pues es maravilloso. Es maravilloso porque el Señor lo llama a uno y usted no se da cuenta cuando se involucra y queda de lleno allí, agarrado por el Señor. Así es, a estas alturas usted ya se está convirtiendo en una persona muy experimentada en la proclamación de la palabra. Sí, sí, ya pues hemos tenido varios cursos y hemos tenido pues eh, talleres, seminarios y de verdad que hay bastante participación y hay bastante animación porque la iglesia está despertando, de verdad que la iglesia está despertando y gracias a nuestro obispo aquí en Cúcuta, José Libardo Garcés, que se ha empeñado como en llamar al pueblo a despertar, a compartir la palabra, a la misión. Entonces él está involucrando a todo el mundo, no solamente que los sacerdotes y los más allegados, sino todos debemos participar porque eh, la consigna aquí del año pastoral es caminemos juntos, ¿sí? Entonces caminemos juntos y vamos a caminar todos juntos porque este es un camino que, que lo debemos tomar todos en fraternidad como hermanos y pues no mirar las diferencias porque de verdad que si nos quedamos mirando diferencias, entonces no estamos cumpliendo el mandato del Señor. Entonces hay que caminar todos de la mano y enseñarle a los que están lejos y a los que están equivocados cuál es la verdadera iglesia. Perfecto, perfecto. Gracias. Este, voy a dar lectura a la cita bíblica seleccionada para el día de hoy. Está tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versos del 28 al 31. Dice así: 8 días después de estos discursos, tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y su ropa resplandecía de blancura. De pronto, dos hombres hablaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecieron gloriosos y comentaban la partida de Jesús que se iba a consumar en Jerusalén. Hermano Elkin, ayúdenos por favor con una introducción para este tema, una visión anticipada del reino, concretamente la transfiguración.
Bueno, esta cita bíblica de la transfiguración del Señor dice que unos 8 días después de aquellos sermones, aquella proclamación que el Señor les hizo, ¿no? Eh, Mirando en el contexto, el Señor pues hablaba con ellos. Recordemos que él en Mateo 16:13 les pregunta, quién dicen la gente que soy yo? Los discípulos le dijeron, pues algunos dicen que Juan Bautista, otros que eres Elías, otros que Jeremías, algunos de los profetas. Pedro toma la palabra y revela que él es el Hijo del Hombre. Entonces, de ahí en adelante, cuando Pedro comprendió que él era el Mesías, pues el Señor también se empeñó como en mostrarle eh, lo que tenía que suceder. ¿Sí? Como vemos ahí unos versículos más adelante, el Señor les dice que él tiene que subir a Jerusalén y tiene que sufrir, pero Pedro no acepta esto. Y por eso, pues, él en esos episodios, él les va mostrando, y aquí con la transfiguración, pues les muestra, les da una pequeña muestrica de, de lo que va a suceder, como mostrándoles su gloria, mostrándole, por ejemplo, la visión de Moisés y Elías, ¿sí? Que ya estaban, pues, habían fallecido también. Y entonces el Señor les muestra aquí a los discípulos, a esos tres testigos que se lleva, porque llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y les muestra este episodio de la transfiguración. Y pues vemos que Pedro dice que no, que qué bien se siente estar allí, que va a ser trechosas. Entonces, pues Pedro no comprendía lo que estaba pasando, pero eh, tomándolo en la realidad del mundo hoy en día, pues el hombre aún no comprende de que nosotros tenemos una meta que es el cielo. El Señor nos hizo una promesa que debemos cumplir algunas cositas como los sacramentos, como los preceptos que el Señor nos deja, eh, todas esas cosas que el Señor dejó en su palabra para que las cumpliéramos. Y el hombre no ha entendido eso y pues muchos no creen en la resurrección, otros dicen que eso todo lo que se muere ya se acabó, otras personas dicen que no, que la Biblia pues que tiene muchos secretos y que no se sabe si es verdad. Entonces creo que el mundo hoy día está igual que en aquel tiempo, está con muchas dudas y debemos nosotros pues como animadores bíblicos, como estudiosos de la palabra, pues tratar de llevar el mensaje y mostrarle a la gente que es una promesa que el Señor hizo y que en nuestras vidas se han cumplido muchas cosas que el Señor nos ha dejado. Entonces, es como tratar de contagiar a la gente de ese amor por la palabra y de ese amor por Cristo, para que también pues nosotros tengamos esa oportunidad de llegar también al cielo. Perfecto, perfecto, hermano Elkin. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Estamos de vuelta con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, Elkin Darío Hernández Linares, proclamador de la palabra y animador bíblico en la diócesis de Cúcuta, en Colombia, nos está ayudando con el tema Una visión anticipada del reino, la transfiguración, numerales 554 hasta 556 del Catecismo de la Iglesia Católica. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al primer numeral, 554, que dice así: a partir del día en que Pedro confesó que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Maestro comenzó a mostrar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir, y ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro rechazó este anuncio. Los otros no lo comprendieron mejor. En este contexto se sitúa el episodio misterioso de la transfiguración de Jesús sobre una montaña ante tres testigos elegidos por él:
Pedro, Santiago y Juan. El rostro y los vestidos de Jesús se pusieron fulgurantes como la luz. Moisés y Elías aparecieron y le hablaban de su partida, que estaba para cumplirse en Jerusalén. Una nube les cubrió y se oyó una voz desde el cielo que decía: Este es mi hijo, mi elegido, escuchadle. Hermano Elkin, por favor, su explicación y comentarios de este numeral. Bueno, este numeral del catecismo nos coloca en contexto con Mateo 16, ¿sí? Cuando el Señor pues le revela a Pedro le revela al Señor que Él es el Hijo del Dios vivo, que Él es el Mesías. El Señor a su vez también le dice a Pedro: yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca o sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿sí? Entonces aquí vemos que el Señor en su contexto pues el Señor en su charla con Pedro y con sus discípulos, Él quiere mostrar, quiere mostrar que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías que estaban esperando. ¿Qué sucede aquí en este numeral? Pues sucede que Pedro, pues cuando el Señor les dice que Él tiene que sufrir y que tiene que subir a Jerusalén y que van a eh, crucificarlo y todas estas cosas, pues Pedro no acepta este destino, porque si es el Mesías, si es el Hijo de Dios, ¿cómo va a sufrir semejante cosa, no? Entonces, ¿qué sucede? El Señor, pues, recordemos la frase tan popular, ¿no? Apártate de mí, Satanás, ponte detrás mío, porque esto no te lo ha revelado sino el enemigo. Entonces no has pensado como Dios, sino como los hombres. Eh, y por eso el Señor, pues como les decía anteriormente, se les presenta y los lleva allí a la montaña y pues hace esta transfiguración, ese cambio. Dice que se puso de una blancura fulgurante su rostro y sus ropas también blancas, muy blancas, resplandecientes. Eh, ¿Qué me muestra esta blancura? Me muestra la santidad del Señor, me muestra la gloria del Señor. Me está mostrando que realmente el Señor se le revela como el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, eh, creo que eso lo hace el Señor para mostrarles realmente y para que crean en lo que Él está diciendo, porque les está anunciando que va a ser crucificado y que también con esa blancura, con esa santidad que le muestra, pues le está mostrando que también va a resucitar. Entonces, al encontrarse allí con Moisés y Elías, eh, creo que el Señor también para nosotros el día de hoy, pues nos está mostrando eso, que nosotros podemos eh, llegar también a esa santidad. ¿Cuál es la meta del hombre? Llegar a ser santo, así como el Señor es santo, ¿sí? Entonces creo que pues es un poco difícil porque el hombre siempre está rodeado de tentaciones, siempre está rodeado de cosas que el mundo le ofrece y a veces pues alejarnos del mundo nos cuesta bastante, mucho más cuando el hombre ha trabajado para tener riquezas y ha tenido una vida vacía espiritualmente, pues se apega mucho a las cosas del mundo. Y entonces esas cosas no lo dejan llegar a uno a la santidad porque nos quedamos en lo material, pero lo espiritual, ¿dónde queda? ¿Sí? Entonces, eh, creo que el Señor con esto me puede, o me está enseñando, mejor dicho, a que yo tengo que buscar también ese camino, que no debo actuar como Pedro actuó, rechazando lo que viene, porque no es que al Señor lo haya matado, ¿sí? Sino que Él se donó, Él entregó su vida por nosotros. Y de esa manera, pues, venimos nosotros caminando desde hace ya 2000 años en esta iglesia y ha tenido tantas cosas que sufrir y que pasar, pero aquí seguimos firmes en la fe
seguimos firmes en la fe y con esa esperanza de poder llegar algún día a conseguir la santidad que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Perfecto, perfecto, hermano. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo Día del Señor, De la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de Latacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo Latacunga FM, Radio Latacunga AM y Facebook Live Radio Latacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Estamos de vuelta, amigos y amigas, con su programa diocesano, su programa sabatino, Un Pueblo que Camina. Esta vez nos acompaña desde la hermana República de Colombia, Elkin Darío Hernández Linares, quien es proclamador de la palabra y animador bíblico de la diócesis de Cúcuta, en la hermana República de Colombia, con quien estamos analizando el tema del catecismo, una visión anticipada del reino, la transfiguración, numerales 554 hasta el 556. Un agradecimiento especial a nuestro obispo Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. A nuestros amigos que no pueden en este momento escucharnos en Radio Latacunga AM o FM o no pueden vernos a través de Facebook, luego puede ver este programa en el canal en YouTube, Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga. Por favor, suscribirse. Repito, Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga. Allí tenemos más de 140 videos con numerales del catecismo explicados uno a uno. Suscríbase y apóyenos en este trabajo. Voy a dar lectura pues al siguiente numeral, al 555, que dice así: por un instante Jesús muestra su gloria divina, confirmando así la confesión de Pedro. Muestra también que para entrar en su gloria es necesario pasar por la cruz en Jerusalén. Moisés y Elías habían visto la gloria de Dios en la montaña. La ley y los profetas habían anunciado los sufrimientos del Mesías. La pasión de Jesús es la nube. La pasión de Jesús es la voluntad por excelencia del Padre. El Hijo actúa como siervo de Dios. La nube indica la presencia del Espíritu Santo. Apareció toda la Trinidad, el Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu en la nube luminosa. En el monte te transfiguraste, Cristo Dios, y tus discípulos contemplaron tu gloria. En cuanto podían comprenderla, así, cuando te viesen crucificado, entenderían que padecías libremente y anunciarían al mundo que tú eres en verdad el resplandor del Padre. Esto está tomado de la liturgia bizantina, himno breve de la festividad de la transfiguración del Señor. Hermano Elkin, por favor, su explicación y comentarios al respecto. Bueno, en este numeral el Señor nos muestra su gloria divina, dice, ¿no? Confirmando así la confesión de Pedro. Como vemos, como decíamos anteriormente, él se lleva a esos tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y se transfigura delante de ellos. Este mensaje, más que todo, es como para cada uno de nosotros, mostrar que también nosotros podemos transfigurarnos. ¿De qué manera?
pues el Señor nos llama a cada uno a transfigurarnos en la manera de cambio de vida, de dejar atrás lo que no sirve, de dejar atrás lo malo, de abandonar esa vida mundana que cada uno de nosotros tenemos antes de conocer al Señor. Eh, Hay mucha gente que ha llevado una vida muy cuerda, eh, muy disciplinada, diría yo, ¿sí? En las cosas del Señor, que han tenido la gracia de conocer al Señor desde muy temprano y de seguirlo. Entonces, creo que esas personas son como un ejemplo, como un modelo para cada uno de nosotros. Eh, con este numeral, pues el Señor nos muestra también de que en esa transfiguración aparece el Padre, aparece, aparece el Hijo y aparece el Espíritu Santo. El Padre en la voz, el Hijo transfigurado y el Espíritu Santo en la nube. Eh, ¿Qué sucede aquí? Pues a mí me dice o entiendo que la salvación del hombre tiene que ver mucho la Santísima Trinidad, lo tiene que ver todo, porque por medio de la Santísima Trinidad estamos nosotros siendo guiados por un buen camino. El Señor siempre actúa en las tres divinas personas. El Señor nunca actúa solo. Siempre ha aparecido a lo largo de la historia, siempre han aparecido los tres. Eh, entonces, aquí de este numeral, pues, Santo Tomás lo dice, ¿no? Apareció toda la Trinidad. ¿Qué quiero yo que suceda en mi vida cuando yo comprendo que el Señor es el que me está guiando por el buen camino? Pues quiero que eso que me está pasando a mí, esa visión anticipada del reino que el Señor me muestra, que yo la comparta con los demás, que mi ejemplo de vida, que mi transfiguración, mi cambio, mi testimonio llegue a los demás, llegue a las demás personas de la misma manera como me llegó a mí. Pero ¿cómo debo hacerlo? Con un buen testimonio, con un buen ejemplo, primero dentro de mi familia, en mi comunidad, eh, en la parroquia donde sirvo. ¿A qué me lleva el conocimiento de la palabra? ¿A qué me lleva el conocimiento de Dios? Pues a que yo ayude a salvar también algunas almas, porque el hombre creo que es el instrumento que el Señor utiliza para salvar al hombre. Por medio del hombre es que el Señor envía el mensaje. Y creo que eso también es uno de los motivos por los cuales pues, Cristo se hizo hombre, ¿no? Para que nosotros viéramos que sí se puede, que el hombre puede llegar a la santidad. Y creo que todos esos santos que tenemos en la Iglesia Católica, pues ninguno nació en un altar, todos nacieron con su condición humana, eh, pasando por muchas dificultades, por muchas pruebas. Yo admiro mucho la historia y todo lo que tuvo que vivir San Agustín. San Agustín fue un hombre pues que fue del mundo, que fue demasiado del mundo, diría yo, porque él rechazaba a Dios, inclusive practicó el maniqueísmo, creo, y después cuando Santa Mónica pues empezó a pedirle al Señor y pues también con los sermones de San Ambrosio, que él se iba a escucharlos para cambiarles el mensaje y podérselos dar a la reina, pues el Señor obró con esas palabras de San Ambrosio y hoy día pues vemos en San Agustín un hombre, un ejemplo, un doctor de la iglesia que su transfiguración y su cambio fue muchísimo de bien para la iglesia. Entonces, este numeral pues que me invita a que no rechace los sufrimientos de Cristo, a no rechazar la cruz, porque es que si yo no quiero sufrir, pare de sufrir. Entonces, ¿cómo quiero yo ser santo si nunca voy a sufrir, si nunca voy a tener eh, como
ese sabor de la lucha entre lo bueno y lo malo, que debo seguir lo bueno, ¿sí? Entonces no puedo rechazar la cruz. Un cristiano sin cruz creo que no llega a ninguna parte. La cruz es como esa prueba, como esa carga que nos hace agarrarle amor a todo lo divino, a todas las cosas que el Señor pues, nos está dejando. Si el Señor la tomó, no la rechazó, y en lugar de soltarla, cada vez la abrazaba más fuerte, porque Él sabía que en esa cruz llevaba pues todo el peso de nuestros pecados, que Él no merecía estar allá, éramos nosotros, pero Él por amor a nosotros, la tomó y pagó en esa cruz. Dice la palabra que maldito el hombre que cuelga de un madero, y Él se hizo maldición por nosotros. Y que los hermanitos, pues separados, lastimosamente toman a mal, que dicen que no, que entonces Jesús fue maldito y que la cruz es maldita. No, no, se hizo maldición por nosotros, pero Él no dice que sea maldito, ¿sí? Y la cruz no es maldita. Pero el Señor todo lo que toca, toda su sangre derramada en esa cruz, la limpió, y para nosotros la cruz es salvación, más es locura para los que se pierden, dice San Pablo, ¿no? Entonces, pues aquí vemos que no debemos rechazarla, que la debemos abrazar al igual que el Señor la abrazó en aquel tiempo, y que la llevó por todo ese camino rumbo al Calvario. Pues yo como seguidor de Cristo, pues el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga, dice el Señor. No la debo rechazar, debo tomarla, debo llevarla, debo aceptar los sufrimientos que me toquen a mí sufrir en este mundo. ¿Por qué? Por amor a Dios, por amor a su cuerpo, que es la iglesia. Y muchas veces, pues, eh, la gente tiene alguna dificultad y no quiere sufrir, no quiere sufrir, hoy en día vemos que si una persona tiene una enfermedad, pues ya pide la eutanasia, ya no quiere llevar en su cuerpo, pues, ese sufrimiento, ¿no? Pues, ¿para qué sufrir tanto? Mejor me muero y no sufro más. Pero nosotros no somos los dueños de nuestra vida, nosotros simplemente somos administradores de todo lo que el Señor nos da. Entonces hay que tomar la enfermedad y ofrecérsela al Señor, llevar ese sufrimiento, no rechazar la cruz, ¿sí? Porque eso fue lo que quiso Pedro, rechazar la cruz y no aceptar que el Señor eh, pagara por nosotros, mejor dicho. Entonces, este numeral, pues, creo que es muy importante porque el Señor, pues, me enseña aquí que debo, que debo llevar esa cruz, tomarla, abrazarla y, pues, entregarle todo mi sufrimiento, mis penas, mis angustias, mis pruebas, todas, entregárselas al Señor. No dejar nada ay, yo no quiero llevar eso, yo no voy para allá porque es que ya me rechazan, ¿no? Demos cuenta cómo a los apóstoles también los rechazaba. Y el Señor dijo, el que a ustedes lo rechaza, a mí me rechaza, y el que a mí me rechaza, pues está rechazando al que me envió. Entonces, hoy, pues, creo que el mensaje es de enseñar a la gente a sufrir con paciencia y a abrazar la cruz, a tener mucho amor por el prójimo y ya no sacarle el cuerpo a las dificultades. Hay que enfrentarlas, pero siempre, siempre enfrentarlas de la mano de Dios, con la fe en el Señor, siempre nuestra mirada puesta en la cruz, no apartar nuestra mirada de la cruz. Perfecto, hermanito Elkin, muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. No se vayan, por favor. Domingo Día del Señor, De la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de la Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar, y unidos como hermanos te venimos a cantar.
Estamos de vuelta con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, Elkin Darío Hernández Linares, proclamador de la palabra y animador bíblico en la diócesis de Cúcuta, en la hermana República de Colombia. Nos está ayudando con el tema del catecismo, una visión anticipada del reino, la transfiguración. Numerales 554 a 556. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Las personas que no pueden ver en este momento, escuchar en Radio La Tacunga, AM y FM, o ver en Facebook esta entrevista, por favor, luego pueden visitarnos en el canal Consejo Diocesano de Laicos-La Tacunga. Y allí tiene más de 140 videos con explicaciones de los numerales del catecismo. Repito, el canal en YouTube se llama Consejo Diocesano de Laicos-La Tacunga. Allí tenemos todo el trabajo de más de 3 años con entrevistas sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Voy a dar lectura al siguiente numeral, que dice así, el 556. En el umbral de la vida pública se sitúa el bautismo. En el de la Pascua, la transfiguración. Por el bautismo de Jesús fue manifestado el misterio de la primera regeneración. Nuestro bautismo, la transfiguración, es sacramento de la segunda regeneración. Nuestra propia resurrección. Desde ahora nosotros participamos en la resurrección del Señor por el Espíritu Santo que actúa en los sacramentos del cuerpo de Cristo. La transfiguración nos concede una visión anticipada de la gloriosa venida de Cristo, en el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. Pero ella nos recuerda también que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Pedro no había comprendido eso cuando deseaba vivir con Cristo en la montaña. Te ha reservado eso, oh Pedro, para después de la muerte. Pero ahora, él mismo dice, desciende para penar en la tierra, para servir en la tierra, para ser despreciado y crucificado en la tierra. La vida desciende para hacerse matar, el pan desciende para tener hambre, el camino desciende para fatigarse andando, la muerte desciende para sentir la sed. ¿Y tú vas a negarle a sufrir? Hermano, su explicación, comentarios al respecto del numeral 556. Bueno, este numeral pues es como el complemento ya de todo, ¿no? De lo que hemos venido hablando. Habla de la primera regeneración, que es el bautismo. Nosotros por el bautismo somos regenerados. ¿De qué somos regenerados? Somos regenerados de ese pecado original, pecado de Adán y Eva. Entonces, todo hombre pues nace con ese pecado. Y por medio del bautismo pues se nos regenera y empezamos a ser partícipes del cuerpo de Cristo, a ser pues cristianos, hijos de Dios por adopción, pues se nos regenera. Ya estamos, como quien dice, en paz con el Señor. De ahí en adelante, el hombre pues va adquiriendo poco a poco sabiduría. Mientras que el niño, pues los padres son los encargados de irlo enseñando, ¿no? A las cosas de Dios, a las cosas de la iglesia, todas esas cositas que debemos enseñarle a los niños cuando ya empiezan a tener uso de razón. Pero la segunda regeneración es en esa Pascua, en esa resurrección, cuando el Señor Jesús muestra aquí en esa transfiguración ese resplandor, esa santidad, esa gloria que se manifiesta, que es la gloria que le da nuestro Padre
al Señor Jesucristo. Y esa misma gloria el Señor dice que la quiere compartir con todos nosotros. Que esa gloria no se la quiere quedar para Él solo. Entonces, eh, estamos llamados todos a la resurrección. Y ojalá que la resurrección pues la logremos en Cristo Jesús, pero una resurrección para gloria, no para sufrimiento, ¿sí? Eh, esa última partecita que habla de que ha bajado la fuente para tener sed, el camino para cansarse, todas estas cosas, pues entiendo que me dice que no debo sacarle el cuerpo al sufrimiento, ¿sí? No sacar el cuerpo al sufrimiento como lo hizo, quería hacer Pedro, que Pedro después de que comprende todo lo que vio y todo lo que el Señor le habló, recordemos que él lo negó 3 veces, ya cuando se da cuenta de que él era el Mesías realmente, llora amargamente y se arrepiente y pide perdón, ¿sí? Yo creo que el ser humano cuando vive lejos del Señor y no comprende todo lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros y empieza a conocer al Señor, yo creo que sufre también ese mismo episodio el dolor de haber ofendido al Señor, el dolor de haberlo rechazado, el dolor de haberse alejado tanto tiempo del Señor y pues haber desperdiciado gran parte de la vida en cosas que no valían la pena, en cosas que son del mundo. Y el mundo, el Señor, pues sí, lo dejó para que nosotros disfrutáramos de Él, pero sanamente, no para que estuviésemos esclavos del mundo, ¿sí? Eh, creo que aquí el Señor con este episodio, pues, que nos está narrando hoy de la visión anticipada del reino, pues, es un llamado que hace a cada uno de nosotros. Un llamado que creo que debemos prestar más atención. Hoy el mundo está envuelto en guerras. Vemos la situación de Israel y Palestina. Vemos la situación de Ucrania y Rusia. Vemos la situación de muchos de nuestros países que viven unas guerras internas por el ansia de poder, por el ansia del dinero, por la fama, por la gloria terrenal, porque quieren ser más que los demás, pero utilizando las armas, utilizando la violencia. Eh, no mira a quién le puede hacer daño. Si dos mandatarios que no se comprendieron, no se entendieron, ya se fueron a una guerra, ¿quién sufre? El que sufre es el pueblo. Entonces creo que como laicos, como ciudadanos de cada país, debemos orar mucho por nuestros mandatarios para que el Señor les toque ese corazón, para que comprendan que esa no es la salida, que ese no es el camino, para que tengan esa transformación también, para que tengan esa transfiguración en su vida, conozcan al Señor y se den cuenta de que por medio de las guerras no es la salida, no es la solución a nada. Entonces, creo que si este mundo quiere cambiar, cada uno de nosotros debe comenzar por mí primero y ahí voy en mi casa, en mis amigos, en mi trabajo, los sitios donde frecuento, tratar de demostrar ese resplandor del Señor, que la gente vea en mí ese resplandor, que yo pueda llevar la palabra de Dios a todas partes y como decía San Francisco de Asís, ¿no? Si tienes que predicar, predica, y si tienes que utilizar palabras, pues utiliza palabras, ¿no? Que el testimonio sea más fuerte que las palabras, porque la predicación enamora, pero el testimonio arrastra. Entonces, creo que el Señor por medio de esta transfiguración nos está mostrando cuál es el camino, a dónde me quiere llevar, a dónde me quiere conducir, qué es lo que quiere de mí y de cada uno de nosotros. Porque
de verdad que si pusiéramos un poquito de atención a lo que el Señor muestra en su palabra diariamente, tratáramos de cumplir un poquito la palabra de Dios, este mundo sería distinto. Este mundo estaría por otros caminos. Si estuviéramos de pronto no en la gloria, pero sí estaríamos viviendo más como hermanos, más como verdaderos cristianos, como, como esos primeros cristianos allá en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Que decía que miren los cómo se aman, compartían todo, nadie tenía necesidad de nada, todos se amaban, todos se preocupaban los unos por los otros, pero lastimosamente el alejamiento de Dios, se ha alejado demasiado de Dios y por eso es que no puede contemplar esa gloria, por eso es que no puede contemplar ese resplandor que tiene el Señor, esa gloria que muestra en muchas cosas. Yo creo que el Señor es muy grande y el Señor ha mostrado demasiadas cosas, ¿no? En la vida de cada uno de nosotros. Yo creo que todos hemos visto milagros en nuestro diario vivir y creo que también esas son las cosas que lo llevan a uno a buscar de Dios, a querer conocer más de la palabra, a querer pues eh, escudriñar y mirar a ver qué es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. De la invitación de empezar a transfigurar nuestra vida, empezar nosotros también a mirar cómo el Señor eh, en ese encuentro con Elías y Moisés eh, que hablaban allí. Moisés pues representaba la ley, Elías representaba a los profetas y iban hablando, estaban hablando allí y creo que el Señor pues cuando los envuelve en la nube y que dice, sale la voz y dice que este es mi hijo, el amado y que me complazco, pues eh, creo que el Señor me está mostrando de que yo también puedo ser hijo amado de Él cuando yo cumpla con lo que Él me pide, ¿sí? Cuando yo cumpla los mandamientos, cuando yo cumpla los sacramentos, cuando yo lleve una vida de un testimonio de ejemplo de vida para los demás. Y pues las cosas se tienen que cumplir. El Señor Jesucristo cumplió la ley y cumplió las profecías en la cruz. Todo eso se cumplió allí en la cruz, ¿cierto? Entonces yo creo que cada uno de nosotros llevando a cabalidad una vida ejemplar, podemos cumplir también pues lo que el Señor me está pidiendo y profetizar, pero profetizar no es adivinar el futuro, no, profetizar es llevar la palabra a todas partes, llevar el evangelio, llevar la buena nueva a todas aquellas personas que lo necesitan. Hay muchas personas que uno les va a hablar de Dios y, ay, no, 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 no me hable de Dios, que yo de las cosas de religión yo no discuto ni esto ni aquello, pero no es una discusión, es simplemente uno que a veces quiere como darle a conocer al Señor, pero, pero no aceptan. Entonces, pues el Señor tiene sus métodos para llegar también a esas personas y creo que algún día verán al Señor transfigurado de frente de ellos y esa situación nos hará cambiar, ¿sí? Muchas veces nos afanamos porque damos una enseñanza o damos un mensaje y la persona no se convierte inmediatamente, pero la palabra de Dios no es así, la palabra de Dios pues va como una gotica de agua, ¿no? Cayendo, cayendo, cayendo sobre la roca hasta que algún día la parte, ¿no? Pero hay que ser constantes ahí, no hay que bajar los brazos, hay que seguir, porque nosotros pues estamos llamados a eso, a transformarnos y a transformar vidas. Aunque nos parezca muy difícil, yo creo que debemos tener un corazón fuerte, tenemos que tener un corazón fuerte y muy entregado al Señor. Y porque es que el Señor es el que hace la obra, el Espíritu Santo es el que hace la obra. Entonces,
eh, hagamos el trabajo que tenemos que hacer, de llevar la palabra y que el Señor pues se encargue de transformar los corazones. Eh, si nosotros pues contemplamos al Señor en este momento, en esa situación de la transfiguración, pues creo que vamos a ver toda la ternura y la misericordia de Dios, ¿no? Porque estaba mostrando a esos tres discípulos que iba a morir, iba a ser crucificado por cada uno de nosotros. Ese amor tan inmenso por el ser humano, pero también nos está dando la promesa de la resurrección. Entonces, creo que hay que contemplar ese episodio ahí, contemplarlo mucho, y para que podamos comprender y darle a comprender también a las personas que el Señor todo lo que hizo lo hizo por amor, lo hizo por amor al hombre, que no importa qué tan pecador eres tú, Él murió por ti. ¿Qué necesita el Señor? Que, que cambiemos de vida, que transformemos nuestra vida, que nos transfiguremos también, que busquemos del Señor, que busquemos la santidad. Hay un pasaje que a mí me llama mucho la atención, que es el ladrón en la cruz, porque estaba siendo crucificado allí por sus pecados, por su maldad, por todas esas cosas, pero él reconoce al Señor. O sea, yo creo que él también vio el resplandor de Cristo en esa cruz y lo reconoció como el Señor. Por eso le dice, Señor, te pido que hoy me recibas en tu reino. Y el Señor, con ese amor que le dice, yo te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Entonces, no hay nada imposible, simplemente debemos transformar nuestra vida, transfigurar, mejor dicho, todo lo malo que hemos sido, convertirnos al Señor, tratar de cumplir los mandamientos, los sacramentos, tratar de cumplir esos dos mandamientos que nos dejó el Señor, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y el segundo, que es semejante a eso, ama al prójimo como a ti mismo. Dice, y cumpliendo esos dos mandamientos se habrá cumplido toda la ley. Entonces, creo que a veces dice uno, no, es que es difícil, pero si hay gente que lo ha hecho, por qué decimos que es difícil? No creo que sea difícil, simplemente es falta de poner el empeño y de creer en las promesas del Señor. Entonces, esa transfiguración que el Señor nos muestra es el llamado a eso, a la santidad, es el llamado al cambio de vida, es el llamado a seguir luchando para que este mundo cambie, para que se acaben las guerras, para que se acaben las diferencias, para que todos estemos bajo un solo pastor y en un solo o un mismo rebaño. Que todos estamos llamados a ser ese pueblo de Dios, esa iglesia que el Señor fundó en Pedro, allá en Mateo 16, 18, a esa iglesia que le dio las llaves del reino, a esos discípulos que mandó a evangelizar, a esos 12 y luego mandó 72 más. Y, y que no nos alegremos por llevar la palabra solamente por allá y por acá y por todas partes y ya, sino que nos alegremos porque nuestros nombres también estén escritos allí en el libro de la vida, ¿sí? Que nos alegremos porque nos permanezcamos siempre, siempre en los caminos del Señor, que no nos alejemos, que no nos dejemos llevar por las tentaciones, que no nos dejemos sacar de ese camino que el Señor nos ha trazado. Entonces, creo que estos tres numerales me invitan a eso, a seguir el camino que Cristo me está enseñando, a tenerlo a Él como ejemplo, como decía Tomás de Kempis, la imitación de Cristo. Entonces, hay que imitarlo, porque Jesús se hizo semejante al hombre menos en el pecado, y hay que seguir ese ejemplo que Él nos dejó aquí en la tierra para que también nosotros tengamos esa oportunidad de ser salvos, de ser santos y poder disfrutar de las mieles del reino de los cielos y esa visión anticipada del reino. Excelente, muchísimas gracias, hermano Elkin.
Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo Día del Señor, De la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Estamos de vuelta con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, Elkin Darío Hernández Linares, proclamador de la palabra y animador bíblico en la diócesis de Cúcuta, Colombia, nos está ayudando con la explicación y comentarios del tema Una visión anticipada del reino, la transfiguración. Numerales 554 hasta 556 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Las personas que no pueden sintonizarnos en este momento por Radio La Tacunga AM o FM o a través de Radio La Tacunga online o a través de la página oficial en Facebook de Radio La Tacunga, luego puede ver este programa visitando nuestro canal Consejo Diocesano de Laicos-La Tacunga. Repito, canal en YouTube Consejo Diocesano de Laicos-La Tacunga. Por favor, suscríbase y reciba notificaciones cada semana, un video nuevo. Hermano Elkin, estamos en la parte final y vamos a saludar a toda nuestra audiencia que nos sigue cada sábado por los medios antes indicados. Un saludo especial a la diócesis de Cúcuta en Colombia. Un saludo para todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes, saludo a las religiosas, religiosos y a todas las personas involucradas en diferentes servicios y ministerios en la iglesia. Hermano Elkin, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por haber compartido con nosotros su conocimiento y su experiencia de este tema importante del catecismo. No queremos despedirnos sin antes escuchar su mensaje final. Por favor. Bueno, hermanitos, creo que el mensaje que nos puede dar estos numerales es buscar a Dios, busquémoslo ahora que podemos, busquémoslo en todas partes, no perdamos tiempo, no digamos hoy no, mañana sí. Hay que buscar al Señor ahorita que se puede, porque se vienen pues cada día los tiempos más difíciles, la tecnología, la televisión, el internet, cada día cosas que van sacando más al hombre de la parte religiosa, de la parte de la iglesia, para introducirlos o llevarlos a ese mundo ficticio, a ese mundo imaginario que es la internet, la televisión con sus películas y sus telenovelas de narcotráfico, bueno, un mundo de cosas que yo diría que es basura para nuestros muchachos y hasta para nosotros mismos, porque si vivimos en un mundo que está congestionado, lleno de violencia, lleno de muchas cosas que verdaderamente están dañando la mente de las personas y nos ponemos a mirar una película, una novela de narcotráfico, de drogas, de prostitución, tráfico de órganos, de cosas que no sirven, ¿de qué nos llenamos? Nos llenamos de cosas que no nos van a edificar. Yo diría que la invitación es a que busquemos al Señor, busquemos al Señor en esa bendita palabra que Él nos dejó, en las Sagradas Escrituras,
Decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Entonces, si queremos conocer a Cristo, la invitación es que tomemos la Sagrada Biblia y escudriñemos, empecemos a estudiarla, empecemos a leerla. Por internet, sabiéndolo utilizar, se pueden sacar muchas cosas buenas. Todos los días allí se transmite el Evangelio, se transmiten enseñanzas. Busquemos eso, el Evangelio diario, la palabra de Dios, la liturgia diaria, escuchémosla, leámosla, tengámosla siempre presente. No dejemos pasar esas cosas buenas que podemos sacar y ponernos a buscar cosas que nos sirven. Entonces, el mensaje para que podamos transfigurar nuestra vida, para que podamos tener también esa gloria que el Señor nos está mostrando y nos está invitando, pues es con su palabra, con las buenas acciones, siguiendo el ejemplo. Pero, ¿cómo conocemos eso? Leyendo la Sagrada Biblia. No podemos dar de lo que no conocemos. Entonces, si nosotros agarramos las Sagradas Escrituras, las leemos y la discernimos, hay que hacer algo muy importante que se hizo en esta semana, en este mes anterior, que fue el mes de la Biblia, que pusimos en práctica, fue la Lectio Divina. Hagamos lección, y con la Lectio Divina nosotros podemos comprender a profundidad lo que el Señor nos dice en cada día en su palabra. La Lectio Divina es algo que es muy, muy importante. Creo que es muy edificante y pues lo vivimos como animador bíblico. Pues fuimos por las parroquias llevando los temas, haciendo Lectio Divina, enseñando a las personas a cómo practicar la Lectio Divina, los pasos, todo esto, para que puedan sacarle provecho a la lectura de la palabra de Dios. Entonces, si queremos transfigurarnos, si queremos cambiar nuestra vida, si queremos tener una transformación, acerquémonos al Señor, acerquémonos a su palabra, a todo lo que el Señor nos pide hoy. No le saquemos el cuerpo, no rechacemos la cruz, tomémosla, llevémosla. El Señor no nos da una cruz más pesada de la que podemos cargar. Entonces, ese es el mensaje que les doy, con mucho cariño y mucho amor, en el Señor. Que el Señor los bendiga y pues esperamos que este programa haya sido de su agrado. Hermano Elkin, muchísimas gracias, Dios le pague. Ha sido un placer entrevistarlo. Amigos y amigas, esta fue una transmisión más de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, pues, que Dios nos bendiga. Gracias, hasta la próxima. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir.